video para mi clase de Tratados y Acuerdos Comerciales y de Inversión. Hablaré el día de hoy sobre la negociación y la estructura de los tratados. Primero que nada, es muy importante entender lo que es un tratado internacional. Estos son acuerdos internacionales que se celebran por escrito entre dos o más estados y son regidos por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos. Esto quiere decir que pueden ser un documento o más en los que se lleven a cabo estos acuerdos, y cualquiera que sea su denominación particular. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, llevada a cabo en 1969, es el tratado internacional que regula la forma y los procedimientos para la celebración de todos los demás acuerdos. Es decir, es el tratado de tratados. Es por eso que es muy importante. Puedes entender la estructura de los tratados si comprendes sus 10 partes más importantes, las cuales son el preámbulo, principalmente constituido por la introducción que establece los propósitos y principios del tratado, y los estados que participan en él, seguido por las disposiciones iniciales, que incluye los elementos básicos del tratado como el nombre, partes que lo firman, fechas de adopción y de entrada en vigor. Después las definiciones, ya que es muy importante tener muy claras los términos clave utilizados en el documento para evitar las ambigüedades. Y después seguirían las partes, que esto especifica los estados o entidades que participan en el tratado y están legalmente obligados a cumplirlo. Después seguirían las cláusulas sustantivas, que son los derechos, obligaciones y compromisos de las partes. La segunda gran parte de la estructura de los tratados contiene los procedimientos y la formación del tratado, que como asimismo dice, son los procedimientos para la firma, ratificación y entrada en vigor del mismo, seguido por la interpretación y aplicación, que contiene la interpretación y aplicación en la práctica y las reglas para resolver las disputas que puedan presentarse. Después seguirían las enmiendas y modificaciones, que son procedimientos que se pueden realizar para realizar enmiendas o modificaciones ya entrado en vigor el tratado, seguido después de resolución de controversias, ya que aunque pueda parecer que los estados realizan este tipo de tratados para tener más comunicación y entendimiento entre sí, siempre llegan a haber situaciones en las que se necesita tener reglas para resolver las controversias. Son mecanismos para resolver las disputas entre cualquiera de las partes. Y finalmente, en la finalización, son los detalles sobre cómo se puede poner fin al tratado en caso de que alguien no llegue a cumplirlo o se presente alguna situación diferente. Ahora, si alguna vez te has preguntado sobre cómo se lleva a cabo la negociación de estos tratados, si es un proceso complicado, si es un proceso muy tardado, te voy a explicar rápidamente cómo funciona todo esto. Una parte muy importante es la preparación de una negociación comercial internacional. Esta es un preámbulo antes de una verdadera negociación, ya que en esta etapa se deciden los grandes parámetros para conformar este tratado y los puntos generales más importantes, los cuales pueden ser el lugar, la frecuencia de las reuniones, el número de grupos de la negociación, la fecha de terminación de la misma para tener orden y más claridad en las cosas, el jefe de negociación, los negociadores de cada parte y pues la agenda, principalmente la agenda. Después de la etapa de preparación, se comienza con las consultas internas y externas, que es una etapa en la que se define la postura que defienden los intereses de la sociedad y el gobierno. Rápidamente, pues se definen las consultas internas como consultas con los departamentos de gobierno y las consultas externas como consultas con las fuerzas externas al gobierno central. En palabras más simples de entender, es una etapa en la que se define la postura que tomarán las personas que van a representar a nuestro país en la toma de decisiones del tratado. Por lo tanto, tienen que comprender los intereses del Departamento de Gobierno como de los sectores sociales, económicos o comerciales que pueda este mismo afectar. Por lo tanto, se tienen que llevar este tipo de consultas. En este tipo de etapas se decide el valor de reserva o piso y también el techo, que sería un valor diferente. Primero te explico un poquito el valor de reserva, que es el valor del peor acuerdo que la parte podría aceptar. En el peor de los casos, lo peor que podría pasar que aún podría ser aceptable. Si se ofrece menos, sería preferible no llegar a un acuerdo con la otra parte. Y al contrario, aunque olvidé ponerlo aquí en el video, el techo es el mejor valor que podría obtener nuestro lado del acuerdo sin arriesgarse a que la otra parte se niegue a firmar
el acuerdo. Bueno, después de la fase de preparación y de ya iniciado el proceso de negociación, sigue las estrategias y tácticas, que es definir simplemente qué estrategia se va a llevar a cabo para defender nuestros intereses. El diseño de la estrategia y la elección de tácticas utilizadas en la postura de la mesa de negociación tienen que tomar en cuenta estos factores. Es primeramente una opinión sobre las reglas, la legislación aplicable y aspectos de forma que se deben cuidar. Las sensibilidades de los sectores. Toda esta información se obtiene con las consultas internas y externas. Pequeño paréntesis. También los tiempos para cerrar la negociación, las posibles reuniones de alto nivel y los factores económicos y políticos relevantes. Es la forma en la que se junta todo el inventario de argumentos para defender nuestras posturas y lucir muy preparados a la hora de negociar. Bueno, más que lucir, estar verdaderamente muy preparados. Existen 6 actitudes principales o estilos de negociación según Avila Markway en 2008, las cuales son la confrontación, que es tomar un papel muy directo y muy interesado únicamente en tu postura; la cooperación, que sería un papel más fresco, más amigable y que quizás tiene un poco de interés en la postura contraria; la subordinación, que es, como su nombre lo dice, subordinarse al equipo de negociación contrario; la aceptación, la inacción y el retiro. En la siguiente fase se lleva a cabo el establecimiento de una autoridad política. Los funcionarios presentan su trabajo a los secretarios y ministros y estos les aprueban su trabajo y les dan la autoridad política. Además, resuelven en esta etapa cualquier controversia que pueda presentarse, es decir, aclaran cualquier punto de la postura y todos los intereses del país para que se pueda llevar a cabo la negociación, además de que respaldan a este trabajo. La legitimación democrática es mantener informado al Senado para asegurar la existencia de apoyo al proceso de negociación. Así el gobierno anuncia su postura formalmente y se responsabiliza por ella. Siguiendo un poco con el dar respaldo a la posición que tomarían los negociantes, aquí tienen un poco de intervención las autoridades y respaldan que están de acuerdo y que seguirán todo el proceso. Ya teniendo una postura firme y la aprobación de las figuras públicas, se lleva a cabo la elaboración de la agenda en conjunto o el agenda serie, que es definir el contenido general y los temas específicos que se tratarán en este tratado comercial, el lugar y la frecuencia de las reuniones, el número de los grupos y la fecha de terminación de este mismo. El mandato para negociar es la etapa en la que se completan las últimas etapas para asegurar la aprobación y el acuerdo interdepartamental, la autoridad política y la legitimación democrática. Se hace mucho hincapié en estas etapas porque es muy necesario que todo el bloque esté de acuerdo con la postura, que se cubran la mayor parte de los intereses y se lleve a cabo de la forma correcta. Ahora sí, el desarrollo de una negociación. Ya que se tiene todo preparado, se comienza con la negociación. Se presentan, debaten y acuerdan propuestas de las partes, para que a través de la convergencia de intereses se obtenga como resultado un texto aceptado por todos. La etapa protocolaria es saludar a las delegaciones, al presidente de la reunión y se pueden hablar acerca de algunos problemas de la agenda. La presentación formal de los participantes como su nombre, su puesto y sus funciones. Siguiendo con las etapas de negociación del acuerdo, se fija el piso y el techo, que es lo que mencionábamos en diapositivas anteriores. El piso es el valor mínimo aceptable, que es antes de preferir no aceptar ningún trato, y el techo es el máximo aceptable para no llegar a causar que la parte contraria se rechace el trato. Las reuniones plenarias, la presentación de los objetivos de la negociación y el por qué son alcanzables, el intercambio de los textos propuestos de negociación y seguir la agenda. Este intercambio es de los textos mencionados anteriormente, que son creados con la intención de que ambos lados lo aprueben. El estudio de posiciones divergentes, las alternativas, entender el piso y el techo de tu contraparte, eso es muy importante para saber cómo debes manejarte. Ampliar las metas y plazos de desgravación a través de la negociación, definir la posición negociadora global en relación con los tiempos. Un poco antes de terminar con las negociaciones del acuerdo frente a frente, se llevan a cabo las negociaciones de pasillo, hacer de mediador y anotar todo lo que es dicho por las delegaciones para tener un registro del avance de los temas. Las negociaciones de pasillo son negociaciones que no son tan claras o tan formales, se
se realizan en los espacios que ya no son directamente designados a la negociación de los tratados, pero pueden llegar a manejarse conversaciones importantes o comentarios que ayuden a llevar a acuerdos más fácilmente a la hora de estar en las zonas adecuadas. Y finalmente la etapa de consultas internas y externas es en donde se consulta con el área jurídica y con dependencias de gobiernos relevantes todos los temas relacionados con las negociaciones. También se realizan consultas continuas con el sector productivo que pues se menciona a principio del tema en el tiempo de las preparaciones, que pues serían directamente afectados y es necesario tener su opinión sobre los temas y cómo se está llevando a cabo las negociaciones. Y se vuelve a hacer hincapié en la autoridad política y la legitimación democrática. La primera mencionada es hacer un reporte a los jefes y aclarar constantemente las posiciones de ambas partes. Se necesita estar reportando todo el tiempo el proceso de la negociación para asegurar que todas las autoridades políticas que respaldan al negociador sigan de acuerdo con las estrategias que éste está utilizando y los acuerdos a los que va a llegar. También la etapa de legitimación democrática es la comunicación constante con el Senado. Te dejo un pequeño diagrama del proceso de negociación de un tratado comercial y la actividad post-negociación. Es un poco más claro visualizar las actividades y el proceso como el flujo de los procesos con este tipo de diagramas, para que puedas revisar parte por parte el orden y la relación entre ellos. Finalmente te dejo las fuentes donde puedes encontrar toda esta información o incluso más que sea de tu interés y esté relacionada. Y espero que te sirva este video para tus trabajos escolares o para tus proyectos. ¡Hasta luego!